Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra predicación de la carta a los Efesios y vamos a estar viendo el capítulo 3, verso 4 al verso 21. Si ustedes, si ustedes recordarán, en la sesión pasada vimos del verso 1 al verso 13 de Efesios capítulo 3. Hoy toca Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Y el título de esta predicación es Levantando una oración por los Efesios. Levantando una oración por los Efesios. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Veremos cómo Pablo en oración ruega que los efesios conozcan aún más el amor de Dios. Esta va a ser la oración central de Pablo en estos versos. Y el bosquejo lo dividí de la siguiente manera. Punto número 1, que abarca de los versos 14 al 15, Pablo levanta una oración por los efesios. Punto número 2, del verso 16 al 19, llenos de la plenitud de amor de Dios en su amor. Perdón, llenos de la plenitud de Dios en su amor, del verso 16 al 19. Y punto número 3, Pablo exalta a su Señor entre los versos 20 a 21. Y antes de ir a nuestro texto principal e irlo desmenuzando poco a poco, como es nuestra costumbre, vamos a leerlo completamente. Así que acompáñame con sus Biblias a Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite en Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, una vez teniendo el texto en nuestra mente, vamos a ir verso por verso. Punto número 1. Pablo levanta una oración por los Efesios de los versos 14 al 15. Dice así el verso 14 de Efesios capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Detengámonos ahí. En los siguientes versos, hermanos, vamos a encontrar que Pablo deja a un lado la instrucción doctrinal y ahora levanta una oración a Dios en favor de los efesios. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a orar y a plasmar esta oración en sus cartas? Porque bien él simplemente podría, antes detenerse en su escritura mientras redactaba esta carta, orar y continuar con lo que tenía que decir, pero no, él quiere plasmar en su carta su propia oración. ¿Qué fue lo que le llevó a Pablo a orar en estos momentos? Bueno, el conocer los propósitos de Dios. Este conocimiento fue lo que le hizo al apóstol levantar su oración al Padre. Déjenme decirles algo, hermanos. Ningún cristiano cuenta con la autoridad de orar por nada que Dios no haya revelado en su voluntad. Si tú oras aparte de la voluntad de Dios, entonces tus oraciones nunca serán escuchadas y menos respondidas. De acuerdo con Santiago capítulo 4, verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero si levantas oraciones acorde a su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, ten por seguro que nuestro Padre te escuchará y responderá a su debido tiempo. Y Pablo conocía esto, por eso se atrevía a levantar una oración al Padre. La siguiente pregunta que puede salir con lo que ya les dije es la siguiente. Entonces, si Dios no responderá ninguna oración que no se acorde a su voluntad, ¿cómo conseguimos orar acorde a su voluntad? Solo por medio de un conocimiento profundo de las Escrituras, ya que ahí está la palabra revelada, dada a los hombres para nuestro beneficio. Estudiar nuestras Biblias es conocer el corazón de Dios y por lo tanto su voluntad.
Entonces, hermano, simplemente no esperes nada místico para conocer la voluntad de Dios. No esperes que un ángel te hable, no esperes que una revelación se te sea dada por los sueños, no esperes ser arrebatado al tercer cielo para conocer la voluntad de Dios. Para nada. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee tu Biblia y así conocerás qué hay en el corazón de nuestro Señor. Bien, entrando al texto, dice la primera parte del verso 14, por esta causa. Pablo le informa a los cristianos de Éfeso que por lo anterior dicho en el capítulo 2 y los primeros versos del capítulo 3, ¿qué fue? Que bueno, que los cristianos gentiles iban a ser incluidos junto con el pueblo de Israel a la vid, que el pueblo de Israel no solamente ya tenía las premisas de la salvación, sino que ahora también los gentiles íbamos a estar incluidos en esa salvación y que ambos pueblos, gentil y judío, vamos a formar un solo cuerpo en Cristo Jesús. Por esas bendiciones, por lo anterior dicho, por las bendiciones dadas a los gentiles y esta unión, Pablo levanta esta oración, teniendo este conocimiento en mente, sabiendo que ahora el pueblo gentil formaría ser parte del pueblo de Dios. Pablo levanta esta oración y dice, doblo mis rodillas. En tiempos de Jesús y Pablo, los judíos acostumbraban a orar en pie y con las manos levantadas. Pero aquí el apóstol está manifestando que él está tomando una posición específica. La postura que estaba tomando el apóstol de doblar sus rodillas refleja una intensidad y urgencia en su petición. Un comentarista escribió al respecto. El que la persona se postrara era una expresión de profunda emoción y vehemencia. Y esta es la base sobre la cual debemos entender las palabras de Pablo en este lugar. Una total devoción y vehemencia, con una intensidad urgente a que su petición fuera contestada. Pablo quería que Dios respondiera a su oración a favor de los efesios. La frase que continúa, de nuestro Señor Jesucristo, no se encuentra en los manuscritos más antiguos, hermanos, dejándonos solo la idea de doblo mis rodillas ante el Padre. Y esto es una verdad, ya que desde el momento de nuestra conversión, cada uno de nosotros hemos sido adoptados en la gran familia de Dios y por lo tanto podemos decirle libremente a nuestro Señor, Padre. Vean lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y Romanos capítulo 8, verso 14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Es natural que Dios, siendo nuestro Padre, conteste las oraciones de su Hijo. Y la manera en la cual el apóstol se dirige a nuestro Señor, sin duda refleja que él tenía un conocimiento de la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, el llamado Padre Nuestro, encontrado en Mateo capítulo 6, verso 9. Y esta oración refleja una cercanía muy grande con Dios. ¿Recuerdan? Dice, vosotros pues oraréis así, dice el Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que eso sea de gran gozo para tu vida, hermano. Ahora que tú has sido injertado, eres coheredero, has sido adoptado gracias al Espíritu de Dios, entonces tienes la dicha de poderle llamar a tu Señor Padre. Y así como Pablo levantó esta oración al Padre, esperando que su oración fuera contestada, tú también no dudes en ir hacia Él y decir, Padre, ruego para que mis oraciones sean contestadas. Por favor, necesito esto. Por favor, necesito aquello. Señor, Padre, no te olvides de mí. Esa es tu cercanía. Esta es tu cercanía con el Señor.
Pero regresemos al texto principal, Efesios capítulo 3, verso 15. Dice la palabra de Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La frase, de quien toma nombre, denota una señal de pertenencia, como lo vemos en los siguientes versículos. Números capítulo 6, verso 27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y aún Isaías capítulo 43, verso 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, aquí estamos viendo de la frase de quien toma nombre, habla de que somos una pertenencia de él. Pero, dice Pablo en el verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, la familia en la tierra es fácil deducirlo, somos nosotros, los cristianos, somos la familia de Dios, el cual toma su nombre y le pertenecemos. Pero aquí hay algo interesante, dice, también familia, toda familia en los cielos. Y algunos estudiosos creen que la idea de este verso es que Pablo está uniendo a los mismos ángeles a la familia de Dios junto con los cristianos que estamos aquí en la tierra, formando así la familia celestial y terrenal. Ya que recordemos que también los ángeles son hijos de Dios, y esto lo encontramos en el libro de Job. Vean lo que dice Job capítulo 38, verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y aún Job capítulo 1 verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Pero, aunque no descarto las verdades encontradas en Job de que los ángeles también son considerados hijos de Dios, yo me encuentro a favor de la otra postura que afirma que la frase toda familia en los cielos y en la tierra se refiere a los santos hijos de Dios, o sea, cristianos de todas las épocas, ciudades y naciones que nos encontramos en la tierra y de los que gozan ahora de la presencia personal de Dios porque ya murieron. Yo me inclino más por este pensamiento, que esta frase quiere decir que de verso 15 de Efesios capítulo 3, versos 15, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, se refiere a los cristianos que ya han muerto, que están en los cielos, y los cristianos que seguimos vivos, que estamos en la tierra. Y como pueden ver, hermanos, nuestra familia es muy numerosa. Tenemos hermanos aquí en este mundo como en el reino de los cielos, y todos contamos con un mismo Padre y un mismo hermano mayor, que es Cristo nuestro Señor. Tan solo un ejemplo de la adoración que nosotros le daremos como pueblo de Dios, ya todos juntos, le encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 10, cuando dice esto el Señor. Después de esto miré, dice Juan, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y así, hermanos, pasamos al punto número 2 de bosquejo, llenos de la plenitud de Dios en su amor, del verso 16 al 19. Y quiero que vean Efesios capítulo 3, verso 16, que dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí ya entramos de lleno a la oración. Para que os dé. Aquí es donde Pablo comienza a pedir en favor de los cristianos de Efesios. Antes de continuar, debo de decirles que para el análisis de este texto voy a dividir las bendiciones que Pablo le pide a Dios en favor de los efesios, pero no quiero que las vean de una forma dividida, sino que esta oración debe de ser entendida como un todo, donde el apóstol pide un mayor conocimiento del amor de Dios para sus hermanos que viven en Efesios. Ahora sí, teniendo esto en mente de que a pesar de que yo la voy a dividir para poder analizarlas, ustedes tienen que verlas como un todo. Voy a continuar. Dice el verso 16, continúa diciendo, conforme para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando el apóstol Pablo dice,
para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, está colocando el dedo en la llaga, ya que le está diciendo a su audiencia que Dios no les dará estas bendiciones conforme a sus anhelos egoístas, sino conforme a las riquezas de su gloria. Díganme, hermanos, ¿qué es mejor? ¿Que Dios nos bendiga cumpliendo nuestros anhelos o que Dios nos dé conforme a sus riquezas y sabiduría? Esta frase debe de matar nuestro ego, ya que Dios es más bueno que tú y Dios te ama más de lo que tú te puedes llegar a amar. Por lo tanto, está bien que nuestro Dios bendiga a sus hijos conforme a sus riquezas y no conforme a nuestros deseos, en su mayoría pecaminosos. Continúa el texto diciendo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es el hombre interior? Bueno, se podría decir que los cristianos estamos formados por dos hombres, el exterior y el interior. El hombre exterior es nuestro cuerpo de pecado, el hombre que se deleita aún en pecar, el cual debemos de estar sometiendo día a día, golpeándolo, diría Pablo. Mientras que el hombre interior es la nueva criatura formada dentro de cada creyente, con anhelos santos. El hombre interior de nuestro corazón, o sea, lo más profundo de nuestro ser, que ahora ha sido totalmente transformado. Vean lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí está el nombre interior. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y 2 de Corintios capítulo 4, verso 16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, eh, antes, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En esta oración, Pablo pide que el Señor Espíritu Santo fortalezca lo más profundo del ser de los creyentes de Efesio, para que tengan una vida llena de mucho fruto. Pero el texto sigue continuando en el verso 17. Efesios capítulo 3, verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Detengámonos allí. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Acaso Pablo no sabía que Cristo habita en los corazones de los creyentes desde el momento de su conversión, desde el momento que creen en Él? Claro que lo sabía Pablo. Vean lo que él escribió en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es que los efesios no tuvieran a Cristo dentro de ellos al ser redimidos, sino que esto habla de una comprensión más profunda de la permanencia de nuestro Señor Jesús en el cristiano, aclarando que la permanencia de nuestro Señor dentro de nosotros es un regalo de Dios. Por lo tanto, debe de aceptarse por fe en nuestros corazones, es decir, en lo más profundo de nuestro ser. No es que ellos no tuvieran a Cristo, es que simplemente ellos tenían que tener este conocimiento más arraigado dentro de ellos. Vean lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morar en él. Ahí está, hermanos. No es que Pablo se le haya olvidado esta verdad, es que él quería que esta verdad fuera cimentada más profundamente en los corazones de los efesios. Por esto él oraba. Primera, para que fueran fortalecidos en su hombre interior. Y segundo, para que habitara Cristo por la fe en sus corazones, cimentado este conocimiento en ellos. A fin, dice Pablo, continuando con el texto principal, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Para expresar cuánto anhela que el amor sea fundamentado en su vida, Pablo
aquí ocupa dos metáforas en estas dos palabras. Primero dice arraigados y cimentados. La palabra arraigados se está refiriendo más a un árbol que se arraiga, que se cimienta en la tierra a través de su raíz. Arraigados como un árbol y cimentados, ese es un término de arquitectura donde está hablando de un cimiento firme sobre una construcción. Entonces, a fin de que arraigados y cimentados en amor, es decir, arraigados como un árbol echa raíces y se sostiene firmemente en la tierra, y como un edificio se sostiene con un buen cimiento, ustedes tienen que estar arraigados y cimentados en amor. Y esto no es una locura, hermanos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la vida del cristiano siempre está rodeada de otros cristianos. Entonces, parte de la oración de Pablo es de que los efesios estuvieran cimentados, arraigados en amor. ¿Para qué? Para que ellos pudieran amar al resto de sus hermanos y aún amar a sus enemigos del mundo. Pues ese también es un mandamiento de Dios. Por eso dice el apóstol, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Detengamos ahí. Dice el apóstol, seáis plenamente capaces, o también se puede traducir, podrán tener la fuerza de comprender, dice el texto, pero también está significado, significa también literalmente echar mano o asir. Es decir, podrán tener la fuerza, si ustedes se encuentran cimentados y arraigados en amor, podrán tener la fuerza de echar mano, de tomar con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Se los adelanto, del amor de Dios. Y esto habla de una dificultad de poder entender las cosas de Dios por nuestras propias fuerzas. ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente en el verso 16? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pues bien, si nosotros buscamos echar manos del conocimiento, si nosotros queremos ser capaces de comprender el amor de Dios, esta también es una obra sobrenatural, y por lo tanto tenemos que estar rogando al Señor que nos ayude a tener estas fuerzas y comprender para poder echar mano de su propio conocimiento. Y aún dice el texto, con todos los santos. Miren, hermanos, aquí el apóstol no habla de cristianos que están solitos, sino aquí está hablando de una pluralidad, todos los santos, afirmando que este conocimiento de comprender el amor de Dios solamente puede ser alcanzado con todos los santos. Tú conocerás más plenamente el amor de Dios, hermano, en el grado que te involucres en amor con tus demás hermanos de tu iglesia local. Hay partes del amor de Dios que no vas a llegar a comprender estando solo encerrado en tu casa. Dios nunca creó la vida cristiana para que una persona estuviera encerrada. Dios creó la vida cristiana para que nos amemos unos a los otros y seamos soporte los unos de los otros. Y así podamos, a través de nuestra unidad del cuerpo de Dios, de la iglesia, de tu iglesia local, así podamos nosotros llegar a comprender cuánto Dios nos ama. Dios no aprueba a los cristianos solitarios, ya que Todopoderoso le ha placido iluminar a sus hijos con verdades solos encontradas a través de su iglesia, de la unión de su iglesia, en donde el resto de los hijos de Dios se congregan para adorar a su Señor. Las dimensiones que Pablo presenta del amor divino son 4: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y varios comentaristas han tratado de alegorizar sobre este pasaje, dando muchos significados a estas 4 dimensiones expresadas por el apóstol. Pero lo más probable es que Pablo simplemente trataba de expresar de una manera ilustrativa el maravilloso amor de Dios.
Solamente era una manera ilustrativa, no había ningún secreto en él. Pero ah, en mi estudio hubo un comentarista que realmente llamó mi atención y él hizo una alegoría sobre este pasaje, sobre este texto, y yo se las quiero compartir. Esto se encuentra en el libro Comentario de Matthew Henry y dice: la largura se extiende a través de todas las épocas desde la eternidad y por toda la eternidad, refiriéndose a la largura del amor de Dios. La anchura del amor de Dios se extiende hasta las gentes procedentes de todas las naciones. La altura del amor de Dios, a la que nadie puede alcanzar llegar y de la que ninguna criatura puede arrancar. Su profundidad, tan honda que no se puede sondear ni agotar. Esta es una de las alegorías que encontré. Otra alegoría que igualmente llamó mi atención conforme a la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Dios es de la cruz de Cristo. Tan ancha que todos pueden entrar ahí, longitud tan grande que todos pueden, que abarca muchas eras, profundidad tan profunda que Él mismo se entregó por nosotros, bajando a la tierra, y tan alta que Cristo mismo es el puente entre el hombre arrepentido pecador y su Dios misericordioso. Ahí tienen dos alegorías de estos pasajes, aunque yo me inclino a que simplemente fue una manera ilustrativa de mencionar el amor de Dios. Continuemos con nuestro texto, Efesios capítulo 3, verso 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice el verso, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pablo ora para que los efesios conozcan el amor que excede todo conocimiento. Y aquí, hermanos, encontramos una paradoja. Dicho o hecho, ese significado de paradoja, dicho o hecho que parece contrario a la lógica. A ver, Pablo, ¿cómo quieres que conozcamos el amor de Cristo que excede todo conocimiento comprensible? ¿Cómo se puede llegar a conocer algo que excede nuestra comprensión? Bueno, lo que Pablo se está refiriendo es esto. El cristiano debe de anhelar conocer el amor de su Señor cada vez más, y en esta búsqueda del amor de Dios nos daremos cuenta que es inagotable y tan vasto que nunca terminaremos de navegar en él. Es lo que Pablo se está refiriendo. Dice, búscalo, busca cada vez más el amor de Dios, busca cada vez más conocimiento del amor de Dios. Y te vas a dar cuenta que entre más buscas, menos se acaba. Eso es lo que Pablo quiere llegar. Y lo que produce esto en nosotros a reconocer esta gran verdad de que el amor de Dios es inagotable y por más que nosotros tratemos de llegar a lo hondo de su amor, jamás lo encontraremos. Esto tiene que producir en el cristiano aún más gozo por saber cuán excelente, cuán maravilloso, cuán gratuito, cuán desinteresado, cuán noble, generoso, infinito es el amor de nuestro Salvador hacia nosotros. Este es el conocimiento más elevado y más santificador de todos. Aquellos que así conocen el amor de Cristo, para ellos se purifican y asimismo, como Él es puro, ellos buscan ser puros. Esta es nuestra manera de reaccionar ante el amor de Dios, santificarnos y dar gracias. El texto continúa diciendo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En la culminación de su oración, Pablo pide que sus lectores sean llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí no está pidiendo a su Señor que sus vidas sean deidificadas, es decir, que sean dioses pequeños. No se trata de que sean llenos de esa plenitud de la divinidad, de su ser infinito de Dios. Más bien, el apóstol desea que disfruten de la plenitud de gracia que Dios le comunica a los humanos a través de su Hijo. Y esto Pablo lo entendía bien, y él vivía conforme a esta gracia día a día, ya que él reconocía que en algún momento fue enemigo de Dios, pero ahora, siendo lleno de la plenitud de Dios y conociendo el amor que le tuvo, él ya vivía para su Señor. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versos 2 al 14. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio,
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y así llegamos al punto número 3 de nuestro bosquejo. Pablo exalta a su Señor. Dice el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo, una vez terminando de pedir que conocieran más profundamente el amor de Dios los efesios, ahora Pablo se siente libre para levantar una exaltación a su Señor, levantar una exaltación, ya que él entendía que a pesar de que él había intercedido por los efesios, Dios es capaz de hacer, como dice el texto, todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Así es, hermanos. Nunca hay que limitar el poder de Dios que actúa en nosotros, para conocerle y aún más para formarnos a la imagen de su Hijo en su amor. Y termina diciendo en el verso 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y así nosotros también terminamos, hermanos, glorificando a Dios por lo que Él hizo en nosotros, injertándonos en la vid, formándonos parte de la familia celestial y aún también animándoles yo, hermanos, a que ustedes busquen conocer cada vez más el amor de Dios y comprueben que su amor es perfecto y bueno. Dios les bendiga, hermanos.